El Señor llega, salgan a su encuentro. Él es el príncipe de la paz. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros: hemos tocado la flauta, pero ustedes no han bailado. Hemos cantado lamentaciones, pero ustedes no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría de Dios se conoce por sus obras. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este viernes de la segunda semana del tiempo de Adviento. Seguimos contemplando pasajes del libro de Isaías, que los hemos visto de manera continua desde que iniciamos en el Adviento, con los pequeños paréntesis de las solemnidades y de las fiestas que hemos celebrado con sus lecturas propias. Pero a partir ya de mañana y la próxima y la siguiente semana, vamos a tener ya otras lecturas también como parte de este Adviento en la primera lectura. Y hoy estamos contemplando un pasaje que corresponde también a al segundo Isaías, a la segunda parte de la profecía del libro de Isaías, que les decía ya ayer se conoce como el libro de la consolación o el segundo Isaías. Y se nos habla de los tres, diríamos, aspectos centrales que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra relación con Dios, porque esos aspectos pueden hacer que busquemos en el lado equivocado, en el lugar equivocado, en las personas equivocadas. ¿Y a qué se refiere este capítulo 48, versículos del 17 al 19? Se refiere a la paz, a la justicia y de alguna manera al bien. Y la paradoja es que esto solo puede venir de Dios, pero que nosotros muchas veces, las criaturas humanas, en nuestra fragilidad, en nuestra pequeñez, podemos creer que Dios demora en dar esos bienes, o podemos creer que esos bienes los tenemos que buscar por nosotros mismos, y eso hace que nosotros no reconozcamos al Señor. Este pasaje empieza diciendo: te enseño para tu bien, te guío por el camino por donde debes ir. Si hubieras atendido a mis mandatos, y justamente los dice cuando están en medio del exilio, han perdido todo. Y entonces tratemos de sacar la enseñanza de este hermoso pasaje misterioso y denso que dice el Señor a través de Isaías. ¿Por qué el ser humano vive en esa paradoja?
Hay personas que creen, ¿cómo puede ser Dios justo? ¿Cómo puede ser Dios santo? ¿Cómo puede ser Dios todopoderoso y no hacer nada para impedir las injusticias, el mal del que son muchas veces víctimas inocentes? Y eso durante toda la historia escandaliza a muchas personas, porque alguien podría decir inmediatamente, efectivamente, ¿cómo puede estar el Señor mirando? ¿Cómo puede el Señor ver todas estas cosas? Se hace de la vista gorda, mira para el costado, no hace nada, no hace justicia. Y claro, cuando eso nos toca a nosotros personalmente, directamente en nuestras familias, eso escandaliza. Les contaba, creo, si no se los digo brevemente, hablaba el otro día con un señor que en resumen algo así vivía, pero él me decía, no he perdido la fe, porque este hombre cuando era un niño pequeño, su padre fue asesinado por estos grupos violentistas, terroristas en nuestro país. Un día salió de su casa, no estaba enfermo, estaba sano, aún era joven, lleno de vitalidad, y pocas horas después, la madre y los niños pequeños reciben la noticia de que su padre había sido asesinado de la manera más terrible. Y entonces, claro, uno puede decir, ¿cómo me puedes decir que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios está cerca? Y simultáneamente decirme, no hace nada para resolver esas cosas. Y entonces el tema de la justicia, vamos a decirlo de manera directa, siempre ha sido usado por el maligno para debilitar nuestra fe y nuestra esperanza. Cada quien examínese personalmente y tal vez conozcan entre sus amistades, entre sus familiares, personas que puedan pensar así, porque las ideologías contemporáneas usaron ese argumento de la justicia para alejar de Dios. Y tal vez la más conocida, pero que luego se extendió a todas las otras ideologías, es el marxismo materialista, que llega a tener la expresión en Marx de que la religión es el opio del pueblo. Y ese es un punto del que le está hablando Isaías, ya 700 años antes del nacimiento del Señor, al pueblo de la primera alianza, porque efectivamente en Babilonia, en medio de esa tragedia, muchas personas se decían, no hay Dios. ¿Cómo Dios ha permitido que nos ocurra eso? El otro asunto es la paz. Y la paz es también algo que escandaliza, sobre todo cuando está unida a una gran injusticia y violencia que en nombre de falsos derechos hace que los más fuertes, los poderosos quieran imponer sus puntos de vista, sus intereses mezquinos a los más frágiles, a los más pequeños. ¿Y qué ocurre? Que lo que nos está diciendo Isaías es que eso del que nosotros muchas veces vivimos consecuencias dolorosas, ocurre porque primero nosotros eso le hemos hecho a Dios. No viene de Dios y es consecuencia de nuestra lejanía de Dios. Entonces, si queremos buscar a los responsables, no está en el Señor, sino en nosotros mismos. Y es porque nos hemos rebelado contra Dios.
pero muy fácilmente uno se justifica. Ahora muchas personas, varones y mujeres, les dicen que ellos tienen que, entre comillas, gozar de todos los placeres. Y les dicen simultáneamente, tú decides. Y por esa razón muchas personas se otorgan a sí mismos y también el mundo y sus ideologías y a veces hasta las leyes humanas les dicen, sí, puedes disponer de los pequeños, puedes disponer de los inocentes, ahí no hay vida, ahí hay una cosa, ahí hay un conjunto de tejidos. Y claro, ustedes dirán, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con el Evangelio? ¿Esto qué tiene que ver con la revelación? Y es que justamente el Señor en este tiempo de Adviento quiere que nos demos cuenta que el que ya vino y nació en Belén de Judá, viene permanentemente todos los días y un día vendrá como juez y hará justicia. Y cuando vino en Belén de Judá, entró en la historia el Eterno, pero en nosotros ese día es cuando el Señor ha venido a nosotros en el bautismo. Y Él habita en nosotros somos esa buena tierra, nosotros somos ese pesebre donde el Señor está puesto. Pero muchas veces lo ignoramos, muchas veces creemos que Él está lejos, muchas veces no lo sabemos reconocer. Y por eso es que a lo largo de nuestra vida, muchas veces, no en todas las personas igual, pero muchas veces nos alejamos de Dios y queremos hacer las cosas, por lo menos parte de nuestra vida, con nuestro propio criterio y no con Él. Y eso es una trampa. Y por esa razón el Señor quiere que descubramos que el que nos va a juzgar ya está en nosotros. Que nosotros muchas veces lo juzgamos a Él. Muchas veces incluso queremos ocupar su lugar de juez supuestamente para hacer justicia y juzgamos a los demás y muchas veces nos equivocamos. Pero a veces también nos juzgamos a nosotros mismos y también nos equivocamos. Y por eso el juez se ha adelantado el juicio, pero no un juicio todavía con veredicto definitivo, sino un juicio que como Juan Bautista nos dice que tenemos que volver a Él. Pero a veces nosotros nos parece que esas palabras de Juan, esos mandamientos que eran ley natural y que por el pecado los seres humanos no reconocían y que el Señor ha hecho ley divina, no son para privarnos ni de nuestra libertad, ni que dejemos de disfrutar de los bienes que tienen su fuente en el Señor, sino es una manera que el Señor hace para que no nos dañemos a nosotros mismos y no dañemos a nuestros hermanos y no nos alejemos de Él para caer en las garras de esa fiera que nos odia y nos quiere destrozar, que es el enemigo. De alguna forma, de esto nos está hablando Isaías en este capítulo 48. Hoy leemos solamente 3 versículos, y tiene mucha relación con lo que el Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 11, en este fragmento que hemos escuchado. Es que nosotros somos como niños caprichosos, como niños rebeldes. En tiempos de Jesús era común que los niños jugaran a lo que hacían los adultos. Y a los niños de la época, sobre todo, les llamaba la atención en sus familias y en las familias de las otras personas, diríamos,
las celebraciones fúnebres y las celebraciones de los esponsales matrimoniales, porque se hacían con mucha pompa. Y entonces efectivamente los velorios, la gente contrataba personas para que lloraran, se tocaban canciones tristes y todos tenían que estar tristes. Y claro, los niños irreverentes, rebeldes, veían eso y hacían una parodia, un juego, como ahora pueden ocurrirse con los cómicos que se burlan muchas veces de los personajes de la farándula, del deporte, de la política, de los famosos. Y eso ocurría. Y también jugaban a las bodas. Y era, entre comillas, el baile más de como una semana y supuestamente alegría. Y entonces los niños jugaban a eso. Pero claro, imagínense niños, nosotros niños en la plaza, alguien quiere decir, ahora juguemos a tal cosa, ahora juguemos a tal otra, ahora todos a alegrarnos, jajaja, ja, ja. Ahora todos a llorar, bu, bu, bu. Y claro, aparecía, no faltaría el niño, la niña que diría, yo no lo quiero hacer. Se rebelaba, no quería hacer el juego. Y el Señor dice que nosotros nos relacionamos con Él de esa manera. Y para que nosotros justamente no seamos movidos por esos estados emocionales que son cambiantes en nuestra fragilidad humana, en nuestra relación con lo cotidiano, que a veces puede ser, entre comillas, motivo de alegría, pero a veces motivo de desazón, de desánimo, pero también motivo de hartazgo, de cansancio. El Señor ha venido y está permanentemente con nosotros. Todos los días, claro, nosotros en la iglesia, en la celebración litúrgica, a lo largo del año litúrgico, vamos viendo todas esas circunstancias, pero de alguna manera el Señor también celebra eso en la relación con cada uno de nosotros, porque nosotros en distintos momentos, digamos un cumpleaños, digamos alguna fecha especial, en que la familia se alegra. También en la familia y en nuestra vida personal tenemos experiencia de frustración, de fracaso, de dolor. Pero en todas, sea una, sea otra, no estamos desolados, no somos casas deshabitadas, no estamos solos. El Señor quiere estar con nosotros en las alegrías y en las tristezas, para que descubramos la verdadera alegría es Él en nosotros. Y para que ni siquiera las tristezas más terribles nos hagan caer en esos fosos, en esos valles que hay que elevar. Ni siquiera las alegrías y los triunfos humanos pasajeros nos puedan hacer también autosuficientes y presuntuosos, sino que nosotros pongamos nuestros ojos en Él y confiemos solo en Él. Estos primeros días del Adviento, a través de Isaías, se nos han presentado estas circunstancias. Ya a partir de mañana vamos a tener, además de Isaías, que lo veremos en algunos pasajes, otros profetas, otros libros, otros anuncios. Y entonces nosotros como que se ha puesto ya las bases. Ya se nos ha mostrado cómo desde antiguo todo lo que se cumplió en Jesucristo, nosotros lo podemos verificar, que eso también ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestra vida personal. Para que ahora en la multiplicidad de voces de los otros profetas y los otros libros sagrados del Antiguo Testamento,
Veamos que también se sigue cumpliendo, para que descubramos que también en iglesia, que no es que escoge, la autoridad es por esta lectura las he escogido de iglesia, efectivamente en algún momento una persona humana seleccionó esa lectura, pero esa persona humana no actuó solo con criterio humano, sino que el Señor actuó igual es el nosotros. Nuestra vida es una sucesión de decisiones donde a veces hemos escuchado al Señor y hemos hecho su voluntad, pero muchas otras, sin darnos cuenta, ha aparecido ese, es que yo opino, es que yo pienso, es que a mí me parece. Nosotros tenemos que cuidar cada vez que surge en nuestra mente, en nuestras expresiones, en nuestros deseos, esa posición, para que nuevamente podamos reiniciar y decir, Señor, tú, yo puedo opinar lo que sea, puedo pensar lo que sea, pero tú, es solo tú eres, Señor. Quieres que nosotros también tengamos vida. Esa vida, que repito, no es lo que estudia la teología, no es lo que solamente conocen los médicos y la experiencia del mundo. La vida es Cristo, la verdad es Cristo, y el camino también es Él. Acojamos porque viene una vez más, pequeño, manso y niño, para que nosotros no seamos víctimas de esos deleteos que son productos de nuestros cambios emocionales, sociales, necesarios, que una y otra vez nos visitan, que podemos usar como pruebas de fidelidad, pero que no pueden apartarnos del amor de Dios. Porque nosotros no hacemos las cosas por obligación, porque ninguna norma externa, porque nadie nos lo imponga. Puede ser que en un principio así actuamos, pero en algún momento tenemos que descubrir que lo hacemos porque tenemos una relación de alguien que nos amó primero, que nos sigue amando, y es que ese amor crece, nosotros amaremos rectamente también a nuestros hermanos, incluso a nosotros mismos. Que nuestra Madre Santísima nos ayude para que podamos acoger a su Hijo. Que bien, manso y humilde, pequeño, tan pequeño que podemos creer que no es malo, que no tiene poder y que no es el Señor de la gloria. Que el Señor nos conceda la gracia de hacer su voluntad, saber reconocer cada